Compartir la pantalla. Y hacer anfitrión. Vale. Bueno, voy a compartir pantalla. Un segundo. Vale. Estábamos comentando justo, ¿no? Ahora que cómo se han desarrollado esas audiencias de audio a partir de la pandemia, ¿no? Eso mismo. Así es. Bueno, pues vamos ahora a ver las características de la publicidad en audio digital. Aquí veréis que hay como toda una introducción extensa para comprender todos estos conceptos y también datos de, en este caso, Nielsen y de otros actores en precisamente el análisis de métricas de escucha para entender también todas estas tendencias. Una de las características que destacamos más en audio digital tiene que ver con que, fijaos a diferencia de vídeo, ¿no? En audio normalmente no hay skip, es decir, que el usuario no puede saltar el anuncio para ir al contenido. Eso añade un punto de eficacia a las marcas que se quieren publicitar. Y también, por otra parte, es permeable a los ad blockers. Imaginaos, Sune, que hay en ad blockers más de un 40% de la población que eso bloquea la publicidad en sus dispositivos y por lo tanto no tienen acceso a publicidad en formato visual. Claro. Sin embargo, el audio traspasa todas esas fronteras porque es un formato totalmente transparente. Eso es también una de sus grandes ventajas de cara a marcas. Y digamos como puntos más importantes serían estos a destacar para comprender la diferencia entre el audio y el resto de formatos. Yo suelo decir siempre que el audio es indiscutiblemente el mejor formato del entorno digital por muchos motivos, pero estos son muy, muy relevantes. Imaginaos, por ejemplo, que una de las mediciones que realizamos en audio que tiene que ver con el porcentaje de cuñas que han sido escuchadas al 100%, es decir, íntegramente. Este es un modelo que llamamos LTR, Listen Through Ratio, y pensad que en audio está rozando entre el 80 y el 90%, es decir, 80 y 90% de cuñas que se escuchan sí o sí íntegramente. No hay comparación con ningún otro entorno digital. Entonces, si te parece, entramos ya concretamente a los formatos que están homologados. Sí. Hablábamos de la cuña como tal, que tiene diferentes posibles posiciones, el pre-roll, que es aquel que se escucha previo al contenido, el mid-roll, que se escucha durante el contenido, y luego el post-roll, del que ya os he hablado previamente. Pensad que el libro contiene también una serie de accesos que veis aquí, ejemplos de estos formatos que también enriquecen el contenido del libro y, digamos, facilitan la comprensión del diferencial de cada uno de ellos. Cada vez más a nivel creativo se está desarrollando cuñas mucho más potentes, ¿no? Como por ejemplo estas que son en 3D o en 8D con sonido envolvente, y es una herramienta increíble porque al final estamos escuchando normalmente con unos auriculares y permite que esa experiencia de usuario sea mucho más rica y por supuesto también su resultado en cuanto a branding para la marca que desarrolla estos contenidos de manera digamos, más creativa, mucho más eficiente. Por otra parte, hay un formato que es DCO, es decir, Dynamic Creative Optimization, que esto que permite, básicamente, construir un mensaje adecuado a cada usuario en función de su contexto. Imaginaos que podemos enviar un mensaje a alguien que
que está normalmente en su momento de conducción, decir, ahora que vas a tu destino en Madrid, ¿no? Porque además sabemos que esta persona está en una ubicación concreta, no te olvides de pasar por X, ¿no? Por tu restaurante aquel a tomarte un buen desayuno. Esto permite un nivel de personalización impresionante que tiene que ver con localización, tiene que ver también con condiciones climáticas. Por ejemplo, podemos lanzar un mensaje distinto en función de si en aquel momento hace viento, hace frío, llueve o hace un día súper soleado, ¿no? Esto puede llegar a extremos como muy sutiles, ¿no? Como por ejemplo el tipo de música que escuchamos o que proponemos como base del anuncio puede ser distinto, porque si hace sol de repente puede ser como muy motivante, muy enérgico, y un poco más melancólico, en una posición de más cuando está un día lluvioso. Esto da para millones literal de opciones distintas, y esto la tecnología nos permite hacer esta construcción específica en la que literalmente una campaña tiene pues millones de cuñas distintas que son las que están siendo mostradas. Qué fuerte, claro, según donde esté geolocalizado y todo, se va adaptando. Se va adaptando, sí, el mensaje, ¿no? Y de repente, pues un IKEA te puede estar ofreciendo, ¿no? un sofá de relax increíble a determinada hora del día y en un momento de frío, y te puede estar ofreciendo pues que renueves tu terraza en un momento en el que está soleado y estás disfrutando en pues, tu momento de vermut con tus amigos. Es realmente espectacular el nivel que se puede llegar. Qué fuerte. Sí, y después tenemos todas esas opciones también pueden ser con un banner sincronizado. En este sentido sí destaco lo que veníamos explicando, ¿no? Que no todos los momentos de escucha admiten que un banner de hecho se sincronice, ¿no? Puedo tener, pues eso, minimizado mi móvil, por ejemplo, o la página en la que esté navegando porque estoy trabajando con mi Excel, una propuesta, por decir algo, y no estoy yo viendo esa página que me está suministrando el audio en cuestión. Por lo tanto, es un formato interesante a tener en cuenta para esos momentos en los que efectivamente sí estoy visionando, pero genera un volumen no equivalente de audios versus banners distribuidos, por motivos bien lógicos. Por ejemplo, por este que os comento de que puede estar una página minimizada, pero también porque, por ejemplo, un usuario puede tener un adblocker, ya hemos visto que el 40% de la población los tiene, y ese usuario, aun y cuando la página esté visible, va a escuchar el audio, pero no va a ver el banner. ¿Se entiende esto así como lo explico? Sí. Bien. A partir de aquí vienen distintos formatos de banner, tampoco entraré en ese detalle, son detalles más técnicos de tamaños. Y después estaríamos entrando ya al fantástico mundo de la cuña interactiva, en la que todos estos desarrollos se han venido haciendo a partir de la interacción, es decir, hay un formato que se llama Shaming, que a lo que te invita es a agitar, es un formato claramente mobile, agita tu teléfono y en el momento en que lo agitas ocurre algo, es decir, ocurre una acción que puede ser que te lleve a la página destino o que, por ejemplo, te descargue un cupón descuento que ya lo tienes en tu teléfono habilitado para cuando lo quieras utilizar, o incluso te despliegue un teléfono al que tú simplemente clicando un botón podrías llamar para dar respuesta a esta marca. Y este otro formato que es Voice Ads, que básicamente genera la misma posibilidad de acciones, y la diferencia es que en vez de agitar el teléfono, quien activa esa llamada, ese destino, esa posibilidad de descargarte el cupón, llamar o lo que sea, es una respuesta por voz. Por ejemplo, si quieres llamar no sé qué, di sí me interesa, y automáticamente el usuario diría sí me interesa, y es en el momento en el que se generaría la acción. Claro, determinada. es interesante porque puede ser algo muy rápido de si te interesa información, di sí y te lo enviamos al correo. Tú dices sí. Correcto. Y te lleva.
Así es, así es. Muy guay. Y en cuanto a formatos estándar, estaríamos con estos y entraríamos en el mundo de los patrocinios. Aquí básicamente se dividen en dos, ¿no? Tendríamos por un lado la cuña de patrocinio. Básicamente o en general se suelen grabar y se suelen servir al inicio y al fin de contenido. Y también, evidentemente, son exclusivas para un anunciante en concreto. Y luego estarían las menciones, que es, bueno, el mismo podcaster en este caso, es hacer mención a lo interesante que puede ser para mi audiencia, ¿no? En este caso, si yo fuera podcaster, una determinada recomendación, una determinada marca, de cualquier cosa, ¿no? Imagínate en el caso vuestro, pues que tú recomendaras algún tipo de micro o algún tipo, digamos, de plataforma, etcétera. Esto es como funciona el tema de menciones y suelen ser más bien integradas de manera más natural dentro del propio contenido. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, Sonia? ¿Estamos bien? No, estoy como alucinando. Tantas cosas. Sí, no, la verdad es que es extenso el libro, ya ves que Sí, tiene contenido útil y... Está muy avanzado el tema de los anuncios y no, al usuario no nos ha llegado todo esto. Por eso estoy aquí pensando de madre mía. todo lo que hay, sí, sí. Así que, oye, gracias. Después también está todo un escenario de branded content, en el que también os invito muy abiertamente a pensar como podcasters, porque hay las marcas cada vez más están apostando por desarrollar también su propio contenido y comunicar con podcast a sus audiencias. Lo hemos visto en experiencias varias, ¿no? Yo que sé, BBVA, por ejemplo, Banco Santander, etcétera, que están desarrollando podcasts con contenido interesante para sus clientes, y esto o bien lo suelen desarrollar, ¿no? A nivel de producción, medios como tal, o bien también productoras, y cada vez se acude más también a podcasters en concreto para desarrollar algún proyecto de estas dimensiones. Entonces, estos también tienen como dos subdivisiones en el sentido del podcast propio, que son como los ejemplos que acabo de expresar, en la que yo como marca desarrollo un contenido y lo ofrezco a mis clientes, o dos, un podcast asociado. Esto significa que de repente es eso, hay un medio de comunicación que desarrolla un podcast, no sé, imaginemos con un ejemplo sobre viajes, ¿no? Y entonces una marca de viajes se suma a ese contenido para continuar su desarrollo. Y finalmente también es a medio de comunicación o, como hemos dicho antes, a podcaster, ¿no? Pues también muy claro que la línea de verticalidad en cuanto a contenidos que tiene cada podcaster puede atraer a marcas a sumarse a su proyecto y de esa manera también ayudar a contribuir a monetizarlo y hacerlo más importante. Un poco en cuanto a formatos, este sería el dibujo, y a partir de allí, en cuanto a KPIs y medición de audiencias, que también da respuesta a varias de las preguntas que me comentabas anteriormente. Aquí se describe la tecnología de medición de audio, qué es exactamente lo que mide y cuáles son esos componentes que tiene en cuenta. Y vemos también cuáles son las métricas disponibles, adecuadas también en este caso al audio, porque reach se refiere, ¿no?, al volumen de oyentes que tiene la entidad respecto al total, ¿no? Es decir, qué porcentaje de oyentes tienes versus al total universo, el total de oyentes únicos y alcanzados en podcast, concretamente, los plays, esto que me comentabas, ¿no? ¿Cuántos se han reproducido? ¿Cuántas veces se ha reproducido una pieza de audio? Las sesiones, los minutos consumidos, el LTR, o sea, el volumen de veces que se ha escuchado el 100%, los mutes también se calculan, el tiempo medio de reproducción y también el LTR completado, ¿no? Es cuántos se ha completado el 100% de la pieza de audio, en este caso de contenido,
Esto ofrecida. de mutes, ¿a qué te refieres? No lo entiendo bien. Mutes es cuando puedo, por ejemplo, tengo que responder una llamada y pongo el podcast que estoy escuchando Vale, vale. sí, en Vale. mute, ¿cómo sería? Sí, en pausa. En pausa, sí, Vale. exacto, sin volumen, en cualquier caso. En ese momento no estoy escuchando y esto también es detectable. Entonces, hay otro tipo de KPIs en cuanto a medición que están más vinculadas, ¿no?, a la publicidad en concreto, como por ejemplo pues, se pueden medir las audiencias post campaña y no voy a entrar en mucho detalle porque esto es bastante amplio, lo podéis mirar con detalle a partir de la descarga del libro, pero en cualquier caso es importante saber qué es lo que interesa, ¿no?, a una marca y en ese caso, ¿no?, frecuencia, cuántas veces un individuo ha sido impactado por su publicidad, cómo están distribuidos esos contactos. ¿Tienes algún tipo de estadística de consumo de cuánto el porcentaje de oyentes de cada, esto ya sería a nivel de internet, ya no solo podcast, cuánta gente da el paso para ir al anunciante? ¿Hay algún tipo de porcentaje estimado? Sí, pero fíjate si es general, ¿no? Lo que me preguntas, ¿no? Yo te diría, depende de, claro, porque un benchmark o un porcentaje que sea razonable para aspirar en cualquiera de los medios digitales en los que estemos, ofrece distancias demasiado importantes entre el menor y el mayor de estos, ¿no? Entonces, Claro. Cambia mucho el porcentaje solemos llamar de click-to-ratio o como hemos dicho antes, los píxeles de atribuciones, de cuánta gente ha actuado a partir de este audio en concreto, ¿no? Los datos más que se gestionan de manera más holística es el CTR, el click-through ratio, que proviene del banner, de cuánta gente ha hecho clic en el banner. Cada vez estos datos son menos importantes, es decir, las personas cada vez clicamos a menos anuncios, estamos impactados por miles, literal, de banners cada día y entonces el ratio de clic es muy menor, realmente es muy pequeño. Y a no ser que estés en una página, por ejemplo, especializada y con un contenido adecuado a esto, el ratio realmente es muy poco significativo y con tendencia, como digo, a la baja, ¿no? Porque además se suma no solo a esos miles de anuncios por los que estamos siendo impactados, de los cuales no necesariamente nos interesa más que posiblemente uno, ¿no?, o dos. No solamente ocurre esto, sino que además, como decía, también hay cada vez más uso de adblockers y el usuario cada vez está trabajando la respuesta con una tendencia a menor fricción. Es decir, prefiero de manera natural decir sí, quiero, que no ir a tener que clicar concretamente en un sitio determinado. Entonces, la tendencia, insisto, es a la baja. Pero en cuanto al audio es poco relevante porque aquí en el audio lo que tenemos que medir es otro tipo de cosas como esos porcentajes de escucha, etcétera, y en cuanto a resultados más cuánta gente ha podido ir a parar a la página que ha escuchado, ¿no? Y entonces ya es un ratio distinto y tampoco nada comparable con el CTR, con el click-through ratio, ¿no?, que es el que nos Claro, mide. no, lo digo por tener una noción, porque yo había escuchado que en internet hay como el 1% de la audiencia se decide a tomar esa iniciativa y claro, pues luego delante de un anunciante pues también defendernos, ¿no? De decir, pues si tienes tanta audiencia, ¿cómo puede ser que hayan venido tantas personas? Y decir, bueno, pero según los estudios estoy dentro de la media. Ya. Yo lo que os recomendaría, en concreto como podcasters, es que atendáis a medias más de audio, en realidad, ¿eh? Porque, insisto, la media en internet dices, bueno, pues es que igual es mucho menos. O sea, la gente que hace clic en un banner es 0,0x. O sea, es poco, tantos por 1000, no por 100. O sea, un 1% es una barbaridad en cuanto a comparable
Claro. a lo que ofrece un Claro, banner, esto, no hay esto un es eso color. hay que saberlo, porque más que nada por eso, por saber en dónde nos movemos y no que cualquier marca diga, no me vale, no te renuevo. Y digas, bueno, pero ya, a lo mejor has hecho buenos números en comparación al estudio. Lo normal, depende mucho también, te diría, Sune, de la marca, ¿no? Es decir, porque, claro, imagínate, por ejemplo, no es lo mismo un coche, ¿no? Claro, Que un chupa chups, ¿no? O sea, claro. quiero decirte que, claro, igual a una marca de coches, igual si vende un coche en todo un año, ¿no? Está de sobras justificada la inversión que pudiera Ujú. hacer, ¿no? Por ejemplo, en un patrocinio de un podcast. Sí. Sin embargo, si vendes chupa chups, probablemente necesites muchas más ventas para que se justifique esa inversión. En cualquiera de los casos, los anunciantes cada vez exigen más conocer qué resultados se ha obtenido con su campaña. Entonces, más allá del comparativo con el promedio general, bueno, a mí me da igual, te puedo decir, ¿no? Por ejemplo, como marca, oye, me da igual si es más que en banner o no, pero a mí los números no me cuadran porque al final Ya, claro, pero ellos siempre yo invierto piden, 10 y recibo 1. claro, piden números matemáticos, pero hay a veces son cosas intangibles, ¿no? Yo he hablado a veces con marcas y les digo hacer una especie de branded y tal cual, y la respuesta es, ¿y esto cuándo me hace retorno? Le digo, hombre, así a corto plazo no tiene pinta de que haya retorno, pero a medio largo plazo, pues te estás posicionando en un tipo de cosa que serás el único que está haciendo esto. Cuando ya todo el mundo lo haga, lo estarás haciendo tú. Muy Pero interesante, claro. O pero sea, esto no no todos lo. los objetivos son, bueno, ¿y cuántas ventas he convertido? Claro, ¿No? Muchas veces es ellos van a asociarte conversión. a conceptos y evidentemente, y luego, bueno, pero lo básico es como dos escenarios de entrada, ¿no? Los que son los anunciantes de brand, que son, o sea, de marca, Sí. en donde todo esto que estás explicando encaja perfectamente. Claro, esto Y luego del BBVA, por ejemplo, no te puede decir cuántas hipotecas han comprado gracias al podcast. A lo mejor ninguna, pero todo el mundo sabe que el BBVA tiene un podcast muy chulo y muy interesante. Y entonces como sí, sí, imagen sí, de marca. pero te sorprendería cuántas cosas analiza seguramente tu propio BBVA Sí, sobre el sí. resultado de su Pues nada, podcast. tendría que traerlo, que me lo cuente. Muchas, muchas. No, no, probablemente digas, bueno, no se puede saber cuántas hipotecas. Bueno, bueno, Claro, porque sí es que se en puede. ese tipo de branded en ningún momento se habla para nada de economía. O sea, está ahí la marca, pero que viene a hablar de, qué sé, de maternidad, habla de maternidad. Que viene a hablar de liderazgo, habla de liderazgo. Y Sí, no pero fíjate, entonces probablemente lo que tengan es KPIs relativos a la percepción de su marca. Es Ujú. decir, que pueden llegar a hacer análisis o estudios de mercado en donde, por ejemplo, la gente pueda asociar la marca a una marca más tradicional y que Ujú. igual el podcast les ha ayudado a situarse como una marca más moderna, más actual o más cercana. Sería un ejemplo, no digo que sea el Ya, caso, claro. pero si yo fuera BBVA, esto es lo que estaría seguramente midiendo Claro, sí, a lo en mejor los resultados de. la edad de las clientes, ¿no? Ha bajado. Por eso, Sí, por ejemplo. Y la misma percepción, porque cada vez el tema de las marcas es que necesitan que, que haya un más allá con sus clientes, es decir, el hecho mismo de que haya un valor añadido o un servicio, que de hecho el podcast es un servicio de valor a sus clientes, también refuerza esa relación entre la entidad y su cliente y probablemente evite que ese cliente marche a otro banco pues simplemente por un tema, por ejemplo, ¿no? de ujú. costes, ¿no? Sino que realmente hay otros factores que vinculan más a este cliente con su marca. Es por ello que las marcas también están cada día pues, más activas en temas como sociales, Ujú. Claro, de claro. gran calado social, ¿no? O sea, las marcas verdes, ¿no? Hablamos de las Sí, marcas sí, verdes, hablamos de las marcas, incluso las marcas feministas, o sea, sí, sí. estamos introduciendo un montón de conceptos que van a desarrollar mucho más allá del simple conocimiento de una determinada marca para estrechar la relación y buscar coincidencias con sus audiencias. Claro, claro, pasa que estas cosas ya para medirlas es muy difícil. Se miden.
te lo aseguro, seguro. Bien, entonces, operaciones y traficado, hay buenas prácticas, es decir, cómo podemos operar una campaña de manera que funcione bien. Entonces hay pues, especificaciones técnicas, como veremos por aquí, cómo se hace tracking de los anuncios. Una de las diferencias de digital, justamente como hablábamos antes, ¿no? Claro, es que se exige a digital mucho más que a medios tradicionales o a medios, digamos, analógicos. Esta es una de las diferencias, ¿no? Los ads se pueden traquear, que puede decir el anunciante a través normalmente de su agencia, de su central de medios, nos aporta un código que permite que no solo nosotros reportemos el resultado en volumen de impresiones servidas, etcétera, etcétera, sino que además ellos pueden medir exactamente lo mismo. Y por lo tanto es totalmente auditable. Trabajamos siempre con este criterio de transparencia absoluta para que los resultados y todo el desarrollo de campaña sea eso, transparente y verificable. Después también medimos y también miden con estos trackings cosas como, antes decíamos, la cuña que se escucha al 100%, pero también hay otras mediciones intermedias como el quartile, que es decir, cuántos han escuchado el 25, el 50, el 75% y hasta el 100%, ¿vale? O sea, es a este nivel de detalle que se llega. Bueno, y aparte de eso, si tenemos banners, el número de clics o el número de veces que se ha visionado un banner, etcétera, ¿no? Como a nivel de buenas prácticas también contamos con esto que hablaba antes sobre los modelos de atribución, que al final lo que intentan es aportar un dato, no intentan, sino que lo que aportan es un dato de resultado objetivo de la campaña de audio. Y por lo tanto también una campaña que va orientada a un resultado determinado en visitas y no sé qué, también tiene unas condiciones diferentes de configuración y de optimización. Normalmente el audio, la diferencia con el resto digamos, de formatos digitales es importante y por eso un trafficker de campañas de audio debería de ser, a mi juicio, claramente de audio y por tanto tener un conocimiento profundo de cómo gestionar las campañas en este escenario. Y como a continuación que tenemos los modelos de compra, que esto significa qué es lo que vendemos, cuál es la moneda de cambio. Decíamos que hay como puede ser por directo o puede ser por programática y a nivel de precio puede ser por coste por 1000, como hemos visto, por CPA, el coste por adquisición, es decir, realmente yo te pago solo que venda, ¿no? Por ejemplo, esto claro. Puede ser. Y luego el CPO o el CPL, que es el coche por cada escucha, el coste por cada escucha completa. Esto es súper interesante porque, como decíamos, la escucha completa es altísima en audio, con lo cual ese dato también es súper relevante. Y luego a coste fijo, que es esto, ¿no? Un precio cerrado que se pacta para, por ejemplo, patrocinar un determinado espacio. Y luego está un coste por interacción. Como hablábamos antes, podríamos tener, por ejemplo, un Shake Me o que nos lleva a una página o que nos da la posibilidad de descargar un cupón y cada interacción es la que tendría o sería el objeto de intercambio o de valoración, ¿vale? Y luego de esto tenemos las opciones que hay a nivel de segmentación que son increíblemente extensas, pero por aquí hemos intentado resumirlas o ponerlas en determinados paraguas, como por ejemplo sociodemográficas, en el sentido de nos dirigimos a personas por edades o por género, o incluso ¿no? Podemos afinar en cuanto a su nivel socioeconómico. Luego las geográficas, que en este caso llegamos a niveles de profundidad realmente impactantes, o sea, porque hablamos no de países, sino de regiones, de ciudades, códigos, latitud, longitud, ¿no? E incluso puntos de interés. O sea, que por ejemplo podemos hacer una campaña, por citar un ejemplo, a universidades, en donde comunicamos a personas que están en la universidad y 1 kilómetro alrededor de la universidad. Este sería un ejemplo.
Y luego, por su afinidad, aquí canales podcast, temática, géneros musicales. ¿Y el behavioral qué es? Esto data es cuando podemos saber con data, es decir, con la famosa Big Data, este usuario, por ejemplo, tiene un interés ¿en qué? En comprar un vehículo. ¿Por qué? Porque está viendo páginas, visitando páginas para todas de automóviles y en ese caso podríamos segmentar a personas que estén haciendo una búsqueda activa de un vehículo en este momento. Esto cada vez tiende a ser menor por el motivo de que esto se requiere activación de cookies y aprobación de cookies y estamos de hecho encaminándonos hacia un mundo cookieless, o sea, sin cookies y por tanto esto tiene una tendencia a la desaparición. Claro. Y por contextual es un poco en función de dispositivos de escucha, clima, contenido específico, incluso palabras clave. Yo os voy a contar una cosa que probablemente muchos desconozcáis, pero que es súper interesante. Nosotros, por ejemplo, en caso de AudioMotion, tenemos una tecnología que permite que cada podcast que se publica sea transcrito a texto y a partir de ese texto podemos afinar por palabras clave. Y entonces, imaginaos, ¿no? Que ya no se trata solo de la temática, sino, claro, yo quiero publicitar solo en sitios que estén hablando de una película en concreto. Imaginaos, nos ha pasado, tenemos ejemplos, ¿no? Hemos hecho campaña, por ejemplo, con Disney para llegar a personas que estaban a contenidos que estaban hablando justo de esta película. Y así que veis que espero que esto pueda ayudar, ¿no? A dibujar todas las posibilidades y hacia dónde está yendo todo esto. Entonces, como tendencias de futuro también hay un capítulo resumen que nos habla de efectivamente hacia dónde vamos con el entorno. Perdona, un segundo, que vuelvo a la pantalla. No sé por qué no me está... Ahora, bien. Básicamente el resumen sería que estamos yendo a unas estrategias de contenido por voz, como hemos también comentado ampliamente al inicio. La voz trasciende al dispositivo y a la plataforma, también hemos hablado antes incluso de neveras, os recuerdo, y esto también es total tendencia. La evolución de la web hacia una conversacional, un voice bot, un chatbot, cada vez queremos más interacción y por tanto los usuarios además también exigimos interacción tanto con nuestras marcas como con los contenidos que escuchamos. Esto es clara tendencia también. La nueva búsqueda de contenido será a través de voz. Esto ya lo estamos viendo, pero de aquí a muy poco tiempo, porque nos pasa como tantas cosas que de repente no sabemos cómo y en muy poco tiempo vemos que no existe nadie ya casi sin un dispositivo inteligente, un móvil inteligente, por ejemplo, pues con eso nos pasa lo mismo. Un tal día, de repente lo de hablar con Siri no será como ocasional ni siquiera como extraño, sino que no se nos ocurrirá venir a interactuar con el teléfono de otro modo. El audio product placement, es decir, y el branded audio también son total tendencia. La consolidación del branded podcast como formato publicitario. Esto es también a destacar especialmente para vosotros. Las audioseries. Es verdad que, bueno, hace años que participé personalmente en algún evento donde hablaba de esto y en aquel momento recuerdo que la gente miraba como, bueno, que me estás contando que se podrán incluso plantear hasta incluso telenovelas como o radionovelas como las antiguas. Digo, pues sí, la tendencia es enriquecer muchísimo todo el contenido audio. Luego la cuña audio spot 3D es tendencia y también el audio everywhere, o sea, estamos en todos los sitios, la distribución debe de ser lo más universal posible. Yo ahí observo que también hay como anotación, ¿no? Podcasters que tienen como, bueno, ¿y dónde distribuyo, no? A mí, yo os invito a que penséis que en la medida en que sois dueños de vuestro contenido,
lo que yo recomiendo al menos es que estéis en todos sitios donde sea posible, vamos, que divulguéis a tope y que sobre todo en un momento dado de mayor profesionalización o de mayor interés en monetizar y demás, os planteéis incluso eso de que decía antes de hacer el hosting vosotros para poder tener el control de esa distribución. Claro, sí, va a tener más control. Sí, y finalmente hay todo un apartado de marco legal. Aquí, si me permites, ya no entro porque es muy denso, pero sí vienen todas las normativas aplicables, los límites publicitarios, todo lo que hablábamos de transparencia, que vale la pena tener en cuenta, que sepáis que existe un documento al respecto donde podéis consultar. Y como último hay un glosario, ¿no ves? Así todo el mundo hablamos de las mismas cosas y sabemos de qué estamos hablando con su correspondiente definición. Así es esto, y en definitiva estos son los contenidos del libro. Creo que hemos hablado súper extenso de esto. O sea, habrá quien dirá, bueno, ya no me hace falta leérmelo, ¿verdad? Al revés, yo al revés diría que se lo miren porque aún así parece que has dicho muchísimo, pero es que en algunos momentos has pasado por encima. Porque es muy denso y madre mía, qué trabajazo y cuántas Sí, cosas. sí, sí. Ha sido un trabajo de verdad muy intenso. Te cuento que, de hecho, ha supuesto prácticamente un año de trabajo en la Comisión de Audio Digital de IAB, pero bueno, ha sido un trabajo además muy, muy colaborativo y de empresas de muy distinto orden para que todo estuviese contemplado. O sea, nuestro interés ha sido que realmente ha sido que se elaborar una herramienta muy útil para el sector. Espero que Y tanto. así lo sea, ¿no? La verdad Claro, es que que yo creo que es eso, que ya toca que haya unas bases donde regir cosas, porque es que si no, esto es aquí el Far West. exacto, exacto. Así es, así es. Espero que os sea de muchísima utilidad, Suli. Sí, sí, seguro que sí, la verdad. Lo dicho, dejamos los enlaces para descargarlo en la página de, no sé si está en IAB o no, en Sí, Automotion, ¿no lo tenéis? no, en IAB yo, si te parece bien, así que colguemos ahora, te envío Vale. por WhatsApp el enlace y así lo tenéis identificadísimo. Vale, perfecto. Os recuerdo también que desde este libro también podéis acceder al estudio de audio digital con un vínculo directo y por tanto os Ujú. animo a hacerlo. Y solo ya por finalizar, decirte que, claro, como te comentaba, hay 400, ¿no?, personas que acudieron a la presentación y ya sabemos que más de 800 descargas del libro, o sea que estamos muy contentos de eso, de generar un contenido que sea de tanta utilidad para gente que está trabajando de manera estrecha con el audio. Y felicidades por tu podcast, Uli. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Elisa, por venir y por el trabajazo. Y sí, invito a todo el mundo que se pegue un repaso. O sea, después de escucharlo esto, se lo vea y luego se lo va a escuchar porque no veas. Ha habido caña aquí. Cuando estaba yo callado era porque estaba como en clase estudiando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elisa. Nos vemos. Estamos en contacto. Adiós Perfecto. y un Adiós. saludo a todos tus alumnos. Adiós, buenos días.